Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, también conocida como Frida Kahlo, nace un 6 de julio de 1907 en la ciudad de Coyoacán, México, en la que hoy conocemos como la Casa Azul. Su padre fue Guillermo Kahlo y su madre Matilde Calderón. Frida tuvo 3 hermanas, Matilde, Cristina y Adriana. Lamentablemente, a sus 6 años, Frida sufre de poliomielitis, lo que causa que una de sus piernas quede más corta que la otra. Esto, lamentablemente, implicó que en su colegio le hicieran muchas burlas, pero aún así, Frida se las ingenió para seguir siendo una estudiante inquieta, tenaz. Se dice que esto fue gracias también a su padre, Guillermo, que por ese entonces era fotógrafo, que incitaba a la niña a seguir realizando actividades, a seguir ejercitándose, andando en bicicleta, nadando. En 1922, Frida ingresa a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria, que era un ámbito educativo mixto, en el que ya se empezaban a sentir las ideas de avanzada de esa época, obviamente impulsadas por la Revolución Mexicana. Ahí es donde Frida, gracias a las lecturas, más el compartir con sus compañeras y compañeros, empieza a desarrollar lo que sería en un futuro su pensamiento político, su pensamiento social, su ideología feminista. Se dice también que por esa época Frida seguía siendo una estudiante bastante inquieta, con un lenguaje muy ingenioso, que enseguida le ponía apodos a sus compañeros, era una chica muy activa. Pero a sus 18 años Frida sufre un grave accidente. Ella estaba viajando en un autobús cuando el autobús es arrollado por un tranvía. Esto causa que un pasamanos de metal atraviese su cuerpo, su cadera, lo cual la dejó con innumerables heridas, fracturas de huesos, incluso con daños en su espina dorsal. Se puede decir que este accidente se convierte para Frida en el inicio de una existencia tortuosa, tanto en lo psíquico, en lo emocional, como en lo físico, obviamente. Es a partir de ahí que se tiene que someter a numerosas operaciones, cirugías, que muchas de ellas le dejan secuelas graves, sin contar el reposo por tiempos muy prolongados. Es ahí donde aparece su padre, Guillermo, otra vez, a ayudarla. Se dice que le entrega una caja que él tenía con pinceles y colores. Y es ahí donde su madre Matilde también manda a un carpintero de la ciudad a construir un caballete que se pudiese amoldar a la cama de Frida. Es ahí donde Frida comienza a pintar con esos colores que le dio su padre y con el caballete que mandó construir su madre, empieza a pintar desde su cama. Van a poder ver algunas imágenes de ella pintando en su cama. Y es así que a través de la pintura Frida comienza a exteriorizar estos episodios de dolor que estaba viviendo, y a la vez empieza a realizar pinturas llenas de simbolismos y empieza a incluirle mucho de lo que tiene que ver con su cultura mexicana. Entonces vemos pinturas que por una parte hablan de ella, de lo que ella está sintiendo, del dolor, del padecimiento, del estar, muchas de ellas, postrada en una cama, y a la vez empezamos a ver un poco de lo que tiene que ver con la cultura, obviamente que ella era algo que también la atravesaba, su cultura mexicana. Cuando Frida logra estar mejor y puede empezar de a poco a salir y a frecuentar ámbitos más sociales, es ahí donde su amiga fotógrafa, Tina Modotti, le presenta a Diego Rivera. Se dice que en una ocasión Frida visita a Diego en su taller. Diego, para los que no lo conocen, era también un pintor y muralista mexicano. Entonces ella un día lo visita en su taller, le lleva sus pinturas para mostrarle, a ver qué opinaba, y él le da su visto bueno, digamos, le dice que tiene que seguir pintando, que es muy buena. Es así como poco a poco se empiezan a frecuentar un poco más, y se empiezan a forjar una relación más estrecha. Finalmente, en 1929, se casan. Ella en ese momento tenía tan solo 22 años y él 43. Ella misma, acerca de su boda, dice que era como ver la boda entre un elefante y una paloma. Si vemos fotos de esa época, da esa sensación, porque él era un hombre muy corpulento y ella también por la edad, como se la veía una joven
sí, una mujer muy joven, pequeña corporalmente. Juntos viven en Casa Azul, que era la casa de la infancia de Frida, y también un tiempo en el estudio de Diego, en San Ángel. Pasan también a vivir un tiempo en Cuernavaca y en algunos lugares de Estados Unidos como San Francisco, Detroit, incluso Nueva York. En 1930 Frida sufre su primer aborto, luego tendría otro en 1932 y uno más en 1934, y se dice que empezó a sufrir obviamente por esto y por ciertas infidelidades de Diego, empezó a sufrir muchas crisis emocionales. En ese momento ella también, ya sea por despecho, por capricho o incluso por placer, empieza a tener también sus relaciones fuera de su matrimonio con mujeres y hombres que muchas veces eran cercanos a ellos, amigos. Pero lo que más le duele a Frida de las infidelidades de Diego es una en particular, una relación que Diego tiene con su hermana Cristina, que era la hermana menor de Frida y una eh, de sus hermanas con las que más relación tenía, con la que tenía más vínculo. Es así que en 1939 deciden divorciarse, pero un año después vuelven a contraer matrimonio. Probablemente, si Frida fuese nuestra amiga hoy, le diríamos salida y amiga, pero bueno, no es lo que pasó y obviamente hizo lo que pudo para el momento que vivió también. A pesar de su mala salud y de todas las operaciones a las que tenía que ser sometida, Frida fue una artista muy activa. Y en lo que tenía que ver con su pensamiento político y su militancia también. Fue parte del Partido Comunista y una fiel activista de izquierda. Se dice incluso que con Diego acondicionaron la Casa Azul para darle asilo durante 2 años o un poco más a León Trotsky y su mujer Natalia. Además de ser muy activa, como les decía, como artista y a la vez en lo que tenía que ver lo que tenía que ver con lo político, con su militancia, fue también maestra de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda de México. Y ella todo el tiempo en lo que tenía que ver con su obra y en su vida cotidiana, en la forma de hablar, de vestirse, de decorar su casa, buscaba rescatar el arte popular de México. Por eso podemos ver en muchas de sus pinturas, de sus autorretratos, vestimentas que son tradicionales de la cultura mexicana, mismo los exvotos que son como las ofrendas que se hacen. Entonces son pequeñas cosas que podemos observar en sus pinturas que buscan esto, mostrar y rescatar lo que tenía que ver obviamente con su identidad mexicana. En cuanto a sus pinturas, muchas veces se le dijo que ella era una pintora surrealista, pero ella no estaba de acuerdo con eso, porque ella decía que ella no pintaba sus sueños, sino que ella pintaba su realidad. De su obra, obviamente, se destacan sus autorretratos, en los que podemos ver cierta similitud con el retrato fotográfico, que obviamente debe haber sido influido por la técnica fotográfica de su padre. Al final de su vida, lamentablemente, su salud decayó mucho. Incluso en 1950 permaneció casi todo un año internada en el hospital inglés a causa de una infección que se le había producido a causa de una de las múltiples operaciones que había tenido. Y en 1953 se dice que la inauguración de su única muestra en México ella quería asistir igual y tuvo que asistir en ambulancia, pero no solo tuvo que asistir en ambulancia, sino que la tuvieron que bajar en su cama de hospital. Entonces estuvo en su muestra, en la inauguración de su muestra, pero en una cama de hospital. Lamentablemente, en ese mismo año, en 1953, terminan amputándole su pierna derecha y el 13 de julio de 1954 Frida fallece en la Casa Azul, donde había pasado parte de su infancia y de su vida con Diego, donde tenía también su taller. Justo en ese mismo año en el que ella fallece,
el Instituto Nacional de Bellas Artes le estaba preparando un homenaje nacional, que iba a ser una muestra retrospectiva de Frida. Pero bueno, lamentablemente ella fallece sin llegar a ver esa muestra homenaje. Finalmente la velan en el Palacio de Bellas Artes. Algunas de sus obras más famosas son Viva la vida, Unos cuantos piquetitos, una obra muy fuerte, Las dos Fridas, El venado herido. En esta obra en particular es obviamente una interpretación personal, pero podemos ver un venado que podemos ver en su cuerpo herido por muchas flechas, o sea, un cuerpo atravesado por mucho dolor, pero a la vez el venado tiene la cara de Frida, que no es una cara que muestre sufrimiento, sino que es una cara sin mucha expresión. ¿Y qué se puede pensar de una pintura así? Que quizás ella estaba acostumbrada al sufrimiento físico, a vivir con ese dolor de alguna forma. No sé, pueden ser interpretaciones, ustedes también podrán hacer las suyas. Otra obra muy conocida es Diego en mis pensamientos, La columna rota, todas cargadas de mucho simbolismo y bueno, ustedes también harán ahora que conocen un poquito más de la vida de Frida, harán sus propias interpretaciones. Durante su vida realizó una exposición en México, una en Nueva York y una en París, y también participó de una muestra colectiva de artistas surrealistas en la Ciudad de México. El Museo del Louvre en París adquirió uno de sus autorretratos. Después obviamente podemos encontrar su obra en colecciones privadas de Estados Unidos, de Europa, de México obviamente. Y Frida en la actualidad, obviamente su imagen fue explotada comercialmente de una gran manera, pero bueno, obviamente no es algo que ella eligió durante su vida, pero bueno, que igual pasó, y que más allá de eso, pudiendo conocer un poco más de su vida y de su obra, hay mucha gente que la tiene como un símbolo por un lado, por su vida, probablemente como un símbolo de la resiliencia, y por otro lado, un símbolo de libertad sexual, muchos la tienen como un símbolo del feminismo, un símbolo quizás hasta de la discapacidad, y sobre todo un símbolo de la cultura mexicana. Eso claramente no lo podemos negar. Así que bueno, espero que les haya gustado saber un poquito más sobre la vida de Frida Kahlo y bueno, y cada uno sacará sus propias conclusiones.